También habla de que la catequesis tiene que ser un acompañamiento para el crecimiento. Muy interesante lo que dice el Papa. Primero de todo, ¿qué es una exhortación apostólica? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decirme qué es una exhortación apostólica? A ver, ¿alguien que ensaye? ¿Sí? Llamado de la iglesia. Bueno, a ver, otra. ¿Quién me puede decir qué es una exhortación apostólica? A ver si ayuda un poquito. Primero, ¿cómo? Invitar a animar. Bueno, a ver un poquito. A ver. Primero de todo, ¿un párroco puede hacer exhortación apostólica? ¿Sí o no? No puede. Atención. ¿El obispo hace una exhortación apostólica? Atención. La exhortación apostólica es un documento del Papa. Y él lo hace como cabeza de la iglesia. Por eso se llama apostólica. Exhortación apostólica. Es en esa realidad que tiene la iglesia de su orientación, en el que Jesús le había dicho a Pedro: tú tienes la llave, primera cosa. Segunda cosa, le había dicho: tú tienes la tarea de confirmar a tus hermanos en la fe. Eso le dijo solamente a Pedro. Y tercera cosa que le dijo a Pedro solamente: apacienta mis ovejas. Son tres textos en los cuales sobresalen en el Evangelio de una dirección que Jesús le da a Pedro. Por tanto, le da a Pedro por encima de esa tarea que tienen todos los apóstoles, porque él como apóstol tiene también la tarea de todos los apóstoles, pero a él le da una especificidad, le da una dirección particular. Y en este sentido, para cumplir esta función que tiene el Papa como sucesor de Pedro, el Papa emana varios documentos, varios tipos de documentos. ¿Alguien se acuerda de algún documento que emana el Papa que no sea la exhortación apostólica? A ver, ¿algún documento que emana el Papa que no sea una exhortación apostólica? Encíclica. ¿Qué quiere decir encíclica? ¿Qué quiere decir encíclica? Encíclica es lo que en términos nuestros se llama una carta circular. ¿Y por qué la palabra cíclica, encíclica? ¿Por qué? Porque normalmente tiene un ciclo en el que repite, o por tiempo o por temas. Por eso ustedes van a escuchar que hay una encíclica que se llama, por ejemplo, Centesimus Annum. ¿Qué quiere decir eso? 100 años. ¿Pero 100 años de qué? De la primera encíclica. Van a escuchar que hay otro documento que se llama Quadragésimo Anno. ¿Qué significa Quadragésimo Anno? Significa 40 años. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una encíclica y una exhortación apostólica? Atención con esto. Normalmente, la encíclica tiene un carácter más doctrinal. Más va hacia el lado de la doctrina. Por ejemplo, para clarificar algunas cosas, por ejemplo, cuando hay algún tema que está medio confuso, un tema que se expande por un lado de una forma y que puede llevar a la confusión para los cristianos, entonces el Papa emana una encíclica para tomar temas y clarificar esos temas y ayudar a la gente a que entre dentro del criterio de la verdad del Evangelio.
Sin embargo, ¿qué es una exhortación apostólica? Atiendan muy bien. Una exhortación apostólica es un documento que emana el Papa y que, por lo general, tiene más bien un carácter pastoral. Más bien un carácter pastoral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia entre doctrinal y pastoral? Lo pastoral va más bien en el modo como se desarrolla la tarea de la iglesia, en el cumplimiento de su misión. Lo pastoral indica entonces como la metodología. Lo pastoral indica entonces fundamentalmente la dinámica, en donde el Papa, entendiendo normalmente las circunstancias que afectan a lo pastoral, entonces él saca un documento, una exhortación apostólica. Y por eso la palabra exhortación. ¿Qué quiere decir exhortar? Exhortar quiere decir como invitar, llamar, indicar. La exhortación viene normalmente como una forma de explicar varias cosas y como tratar de hacer entender lo conveniente de esto. Y entonces eso es exhortar. Exhortar cuando un papá, una mamá, reúne a sus hijos y entonces les dice, miren que es conveniente que esto hagamos todos juntos, porque en casa, bueno, ahora ya somos muchos, hay muchas tareas, todos, cada uno tenemos nuestras actividades, entonces es conveniente que cada uno se tome algunas tareas en la casa. Entonces, fulanito, ¿vos qué podés hacer? Bueno, yo puedo arreglar mi cama. Fulanito, ¿vos qué podés hacer? Yo puedo lavar las tazas después del desayuno. ¿Y vos qué podés hacer? Bueno, yo puedo preparar la mesa. Es decir, ¿qué es lo que se hace? Se trata de incentivar alguna acción en común. De la misma manera, el Papa, cuando hace una exhortación apostólica, lo que trata es de hacernos conscientes de la necesidad de algún tipo de conducta, de algún tipo de comportamiento, de algún tipo de actitud ante determinadas cosas. Y en ese sentido, la Evangelii Gaudium es un documento que escribe el Papa, y atiendan muy bien, escribe solo él, porque antes de eso había salido otro documento, una encíclica, la Lumen Fidei. Alguien, no sé si escuchó la Lumen Fidei, que el Papa dice que está escrito a 4 manos. Así dijo el Papa. ¿Y por qué? Porque él lo promulgó. Pero en realidad, dice el Papa, eso ya lo había comenzado mi antecesor. ¿Quién es el antecesor del Papa Francisco? ¿Quién? ¿Seguro? ¿Están seguros o no? ¿O hay algunos que no están seguros? Sí, el antecesor del Papa Francisco es el Papa Benedicto. Y el Papa Francisco dice que la encíclica Lumen Fidei, es una encíclica escrita a 4 manos. 2 mías, dice el Papa Francisco, pero 2 de mi antecesor. Significa de que la encíclica ya estaba escrita, pero no estaba de todo aprobada. Y entonces, ¿qué hace el Papa Francisco? Agarra y le hace algunas acotaciones, añade un poco algunas ideas más, y luego él promulga. Y entonces dice, esta es una encíclica a 4 manos. No es ni solamente mía, ni solamente del Papa Benedicto. Sin embargo, la Evangelii Gaudium es una exhortación apostólica, un documento que solamente él escribió. Por tanto, podemos decir es una exhortación apostólica, un documento a 2 manos y a 2 manos. ¿Por qué a 2 manos? ¿Por qué a 2 manos? ¿Será que el Papa escribe con las 2 manos o no? ¿Ustedes escriben con las 2 manos? Yo creo que sí. Todos escribimos a 2 manos. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Ustedes acaso cuando se sientan a la computadora hacen así nomás? No, ¿verdad? Normalmente procuramos por lo menos hacer así, ¿verdad? Entonces así nos ayudamos. Quiere decir que a 2 manos. Quiere decir que a 2 manos escribimos, Normalmente, eso que escriben en la máquina de escribir, eso ahí, tan, hace como la gallina cuando come, ¿verdad? Entonces así. Hoy en día, yo veo que hasta en el celular, hacen así.
Yo en realidad no logro hacer, ¿verdad? No es de mi época, pero bueno, trato allí por lo menos así, para más que ya no veo luego bien, entonces tengo que hacer así, después pongo allí, después a veces escribo todo mal y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, yo le veo a algunos que están ahí con su dedo, a veces míralo ya, allí no vaya a estar, además te envía, hay otro que ya ni escríbelo, te envía todo dibujito como ellos, que a mí me cuesta muchísimo a veces entender, ¿verdad? Le escribí a un amigo en estos días y le dije yo, ¿dónde estás? Le escribí, y para más que yo escribo todo, ¿dónde estás? Me lleva como 20 minutos para escribir ¿dónde estás? Y me escribe él, me pone, primero de todo, me pone un serrucho. Un serrucho. Después me pone unas pinzas. Después me pone un martillo. Yo dije, ¿pero qué? ¿Dónde está este? Después me pone una gorrita de enfermero. Después me pone una ambulancia. Y después me pone un hospital. ¿Dónde estaba ahí? Había sido que se le operó. Se fue a una intervención quirúrgica, había sido, y dice que usaron para intervenirle serrucho, pinza, martillo, etc. Bueno, el Papa dice de que esta encíclica lo escribe él solo, por tanto utiliza sus dos manos y seguramente se sentó en la computadora ahí escribiendo. Si nosotros tomamos la encíclica y lo leemos, nos vamos a dar cuenta que realmente lo escribió una persona con todo su corazón. Una encíclica muy linda, da gusto leer, tiene hasta anécdotas, tiene hasta comentarios y tiene muchísimas de esas frases que nosotros también manejamos. Muy interesante. La encíclica como tal tiene ¿cuántos capítulos? ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene? ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene la exhortación? Me estoy equivocando. ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? 5 capítulos. 5 capítulos. Y ustedes recibieron un resumen, que está en la carpeta que han recibido, un resumen muy bien hecho, que les han preparado aquí nuestros grandes servidores del DECAR, en donde está toda la encíclica en estas 3 hojas, que son 6 páginas, toda la encíclica. Y como tal, sirve muchísimo. ¿Para qué? Por lo menos para tener una idea general. Sin embargo, les quiero invitar yo a que nosotros busquemos leer la encíclica, la exhortación. Busquemos leer la exhortación. ¿Por qué? Porque el resumen sirve, pero el resumen tiene que ser como nuestra ayuda a memoria. Tiene que ayudarnos a nosotros a poder fijar aquello que ya nosotros hemos entendido previamente. Y en ese sentido, tiene que ser aquello que nos ayuda a llevar, pues, a la enseñanza aquello que dice. Muy bien, vamos un poco ahora al resumen. Primero de todo, la exhortación tiene una introducción en donde comienza explicando el nombre del documento. Comienza explicando el nombre. Y atiéndanme bien esto. Los documentos en la iglesia llevan el nombre siempre de las 2 primeras palabras con que comienza el texto. Repito, los documentos de la iglesia llevan siempre el nombre de las 2 primeras palabras con que comienza el texto. Entonces las 2 primeras palabras, eso ya sirven para el nombre del documento. Este documento comienza con esta palabra: la alegría del Evangelio. Vamos a mirar, si alguien puede mirar directamente en el número 1 del documento. Comienza así:
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Así comienza este documento. Y de ahí le viene el nombre. Luego, vamos al resumen. Ustedes tienen. Después de esa introducción, viene el primer capítulo. ¿Cuál es el título del primer capítulo? La transformación misionera de la Iglesia. ¿Cuál es el título del segundo capítulo? En la crisis del compromiso comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Primero de todo, el Papa dice que la Iglesia necesita una transformación, que la Iglesia debe volverse misionera. Y va a decir el Papa, en este sentido es necesario rescatar de que tenemos que ser conscientes que la Iglesia está llamada a ser misionera de por sí. Y dice el Papa, ya necesitamos superar ser una mera administración. Y atiendan bien lo que les voy a explicar. Cuando el Papa dice, necesitamos superar ser una mera administración, utiliza una frase del documento de Aparecida. Y en el documento de Aparecida llamaba mera administración a todo el esquema que sirve solamente para la autopreservación. ¿Qué quiere decir autopreservación? Autopreservación quiere decir lo que en términos muy nuestros podríamos llamar la sobrevivencia. ¿Y qué es sobrevivencia? Vivir y eso nomás. Entonces el Papa dice, necesitamos superar la autopreservación. ¿Y cuál es la autopreservación? Bueno, yo me contento con lo que ya tenemos. Decir, por ejemplo, ¿cuántos niños tenemos nosotros en la catequesis? En tu parroquia, ¿cuántos niños vienen a la catequesis? ¿Cuántos jóvenes vienen a la catequesis? ¿Cuántos? Y seguramente algunos van a decir, nosotros tenemos 1200 jóvenes en la catequesis. ¡Ah, qué gusto! ¡Qué mucho! ¡Qué mucho! Yo me fui a celebrar confirmación hace unos años, cuando me pidieron que represente al obispo. Me fui a celebrar en una parroquia y se tenían que hacer 10 grupos de confirmación. 10 veces se tenía que hacer en esa parroquia la confirmación. Y los grupos tenían un promedio de 250 a 280 jóvenes para la confirmación. Me fui a hacer la confirmación. Usted sabe que la confirmación, ¿cómo se hace la confirmación? El obispo o el que celebra le pone el crisma, ¿verdad? Y después le pone la cabeza. Le pone el crisma y le pone la cabeza. El crisma, la cabeza. El crisma, la cabeza. Ya rápido, después ya terminó la confirmación y yo te seguía todavía así porque mi mano como que se endureció ahí. 250, ahí para estar, imagínense, no es una cosa fácil. Pero eso podemos decir, ¡ah, qué bien! Muchísimos. Y entonces, si habían 10 grupos, y vamos a decir nomás, 10 grupos por 200 quiere decir que habían, ¿cuántos jóvenes? 2000 jóvenes. 2000 jóvenes. ¡Qué muchos jóvenes! Sin embargo, el Papa dice, la Iglesia tiene que salir a buscar. ¿Por qué? Dice el Papa. Porque los que vienen a la Iglesia son un mínimo número de todos los que tienen que venir. Por tanto, si bien decimos de que tal vez sean muchos los que vienen, sin embargo, dice el Papa, tenemos que reconocer de que hay muchos otros que no vienen. Y es más, según unos cálculos, no llega al 10% de la cantidad de habitantes católicos de toda la Iglesia que acuden a la Iglesia. Y entonces dice el Papa, necesitamos convertirnos en una iglesia misionera. Necesitamos retomar esto que es nuestra esencia. Estamos llamados a salir. Y dice el Papa, para salir e invitar tenemos que ser creativos. Creativos.
tenemos que encontrar la manera de hacernos atractivos. Y por eso el primer capítulo es la transformación misionera de la iglesia. El segundo capítulo dice que esta transformación misionera tiene que ser la iglesia que se pone en comunicación, que se pone en contacto, que sabe entrar en diálogo con la realidad. Y para eso él, en el segundo capítulo, habla de la crisis del compromiso comunitario. ¿Y por qué? Porque en este capítulo habla de lo que es el individualismo. Hay una crisis general, dice el Papa, de una preocupación por el otro. En las grandes ciudades, y casi podemos decir extendido en todos los ambientes, hoy se da, de que muchas veces los vecinos entre sí ya ni se conocen. Es decir, hay como una indiferencia, hay como un individualismo. Hay una crisis, dice el Papa, del compromiso por la comunidad. Que cuando hay algún problema, se unen, pero para ese problema. Por ejemplo, yo suelo ver en alguna parte algún letrero que dice vecinos en alerta. ¿Pero en alerta contra qué? Contra algún hecho delictivo que se produce. Entonces suenan un silbato, vienen, se llaman todos, ¿para qué? Para poder auxiliarse en ese momento. Pero ahí nomás, ahí terminó ya eso. ¿Eso es realmente solidaridad? No es solidaridad. Porque después el resto a mí no me importa, yo no sé cómo está el otro, cómo vive el otro, en qué vive el otro, no me importa. Entonces hay una crisis, dice el Papa, del compromiso comunitario. El tercer capítulo, y aquí me voy a detener, porque voy a mencionar solamente los otros capítulos. El tercer capítulo, entonces dice el Papa, ante este compromiso que está en crisis, es necesario que nosotros salgamos ¿a qué? A anunciar el Evangelio. Y entonces, para hablar del anuncio del Evangelio, el Papa, y me quedo en el capítulo 3, el Papa habla primero de todo de quién es el que anuncia el Evangelio. Primero, ¿quién anuncia el Evangelio? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién anuncia el Evangelio? ¿Quién? A ver. No escucho. Perfecto. El pueblo de Dios, te va a decir el Papa. Por eso ahí dice, el pueblo de Dios es el primero. Y cuando habla del pueblo de Dios, habla de todo. Por tanto, todos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Y luego, el Papa se va a referir a algunas formas específicas del anuncio del Evangelio. Y entonces allí va a hablar del tema de la homilía. Por tanto, la homilía, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere la homilía? ¿Quiénes hacen homilía? El presbítero y el diácono y excelentemente el obispo. Por tanto, homilía, cuando se habla homilía, se está hablando específicamente en el contexto litúrgico. Litúrgico. La homilía quiere decir justamente aquella enseñanza que tiene la Iglesia dentro del contexto litúrgico. Y luego el Papa, atienda muy bien, después de la homilía habla de otro modo, que es la predicación. En realidad, ¿cuál es la diferencia entre predicación y homilía? Ahí está largo ya tu prédica, dice la gente. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre la prédica y la homilía? A ver. ¿Sí? ¿Y la prédica? La prédica cualquiera puede hacer. Muy bien dicho. La prédica es toda enseñanza sobre verdades de la Iglesia que se puede hacer en cualquier ámbito. Por tanto, atiendan muy bien. Ustedes vean ahí, atiendan bien ahí, en el texto que ustedes tienen el resumen, donde dice la homilía no puede ser un espectáculo entretenido. Después está subrayado. Dice, ¿qué es la homilía? Es un género peculiar
ya que se trata de una predicación dentro de una celebración litúrgica. Por tanto, la homilía es un tipo de predicación. La predicación en este sentido es mucho más amplia. La predicación es toda enseñanza que se hace acerca de las verdades del Evangelio, como lo enseña la Iglesia. Y por tanto, la homilía es un tipo de predicación. Pero, atención, no toda predicación es homilía. Sin embargo, toda homilía es predicación. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cuál es otro tipo de predicación? ¿Cuál es otro tipo de predicación? La catequesis. Muy bien. Por tanto, el catequista es antes que nada un predicador. Un predicador. Y bueno, entonces entramos en nuestra materia. El Papa, para tratar el tema de la catequesis, entonces lo hace dentro de este capítulo 3. Y el capítulo 3 abarca desde los números 111 en adelante. Si ustedes quieren ir anotando eso dentro del resumen que ustedes tienen, desde el número 111 en adelante es todo el capítulo 3. Sin embargo, lo referido específicamente al tema de la catequesis están entre los números 163 al 168. Son 5 números los cuales el Papa habla del tema de la catequesis en la Evangelii Gaudium, en esta exhortación apostólica. Repito, números 163 al número 168. Ahora, antes de entrar específicamente en el tema de la catequesis, el Papa habla de algunos recursos pedagógicos para todo tipo de predicación. Atención, repito, antes de entrar específicamente en el tema de la catequesis, el Papa habla de algunos recursos pedagógicos para todo tipo de predicación. Y él habla, en primer lugar, dice de que la predicación tendría que utilizar más el recurso de las imágenes. Atención con esto, recurso de las imágenes, la predicación. Incluso dice el Papa que hasta en una iglesia, en una homilía, se puede poner una imagen como orientadora del tema del día. Y dice el Papa que la imagen es incluso más eficaz que el ejemplo. Les voy a leer. Dice, usar imágenes, aprender a usar imágenes, es como hablar con las imágenes. De esa manera, dice el Papa, la imagen no va solamente al intelecto, no es solamente entender, sino que la imagen también utiliza la vista. Entonces eso, dice el Papa, ayuda más a fijar algún mensaje. Vamos a suponer, si yo tengo como hoy tema el del hijo pródigo, ¿qué imagen puedo poner? ¿Qué imagen puedo poner? ¿Un padre qué? ¿Cómo? ¿Cómo, por ejemplo? ¿Sí? Ustedes conocen aquella imagen del Padre misericordioso. Conocen, ¿verdad? En donde el Padre le abraza y le acurruca al Hijo. Ustedes se dan cuenta. Nosotros podemos explicar eso de muchas maneras. Podemos decir
Bueno, hoy vamos a hablar del hijo pródigo. ¿Cuántas veces nosotros también nos alejamos de nuestros padres, nos vamos, nos portamos mal, después venimos, le pedimos, nos arrepentimos, le pedimos perdón y el Padre nos perdona? Estamos hablando, estamos explicando. Pero si nosotros presentamos una sola imagen, una foto, y utilizamos, por ejemplo, esta imagen del Padre Misericordioso, es mucho más expresiva. ¿Cómo esto se entiende en profundidad lo que es el perdón, la misericordia, la cercanía? Entonces dice el Papa, tenemos que aprender a utilizar más imágenes. Y esto vale como un recurso pedagógico para nuestra catequesis. Nos va a llevar un poco más de trabajo, seguramente, pero nuestra catequesis va a ser mucho más cercana, puede explicar mucho más. Segundo, dice el Papa, atender al lenguaje. Lenguaje. Y dice el Papa 3 características para el lenguaje. Número 158. Estoy hablando de los recursos metodológicos o pedagógicos antes de entrar en el tema de la catequesis. Y dice el lenguaje, el Papa dice, tiene que ser sencillo. Sencillo. Y sencillo, dice el Papa, tiene que ser lenguaje que me puedan entender la gente. Y dice el Papa, para que yo sepa el lenguaje de la gente, yo necesito escuchar mucho. Yo necesito escuchar mucho. Porque solamente si yo escucho, dice el Papa, voy a entender, voy a saber cómo habla la gente. Y entonces dice el Papa, atender con el lenguaje sencillo. Y para hablar del lenguaje sencillo, dice el Papa, no es necesario usar términos desconocidos. Porque puede ser que yo me haya ido a un curso de catequistas en donde me enseñaron una serie de palabras raras, que en griego se dice tal cosa, que en arameo se dice tal cosa, que en hebreo se dice tal cosa, que bueno, esta Biblia está escrita en griego. ¿Alguien de ustedes sabe leer? ¿Quién va a saber leer? Ni yo sé leer. Entonces todo eso está bien, perfecto. Es todo el bagaje de la iglesia. Y la iglesia tiene, pero muchísimo, realmente, que es parte de su historia, que es parte de su documentación, ¿cierto? Pero cuando yo voy a transmitir, dice el Papa, tengo que hacer con un lenguaje sencillo, sencillo. Y para entender lo que significa el lenguaje sencillo, tiene que ser el lenguaje de la gente, el lenguaje que la gente me pueda escuchar, que me pueda entender. Y para que yo sepa cuál es el lenguaje de la gente, yo primero le tengo que escuchar mucho a la gente. Yo primero tengo que ser el que tiene tiempo para poder entender la vida de ellos. Por tanto, aquí, hablar implica, dice el Papa, antes que nada escuchar. Esto nos compromete de una manera particular en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia. Es muy rico cuando el catequista aprende a tener un tiempito para hablar con cada uno de los niños o con cada uno de los jóvenes. Es muy útil, es muy significativo. Si tienes un tiempito para saber por lo menos cómo se llama, con quién vive, cuántos hermanitos tiene, si vive con sus padres, si vive con su abuela, si dónde está su papá, si dónde está su mamá, si cuál es la situación de su vida, si qué le gusta, qué él hace, en qué escuela se va. Es decir, entrar en ese mundo. De esa manera te estás volviendo cercano y cercana y vas a aprender el lenguaje de ellos. Ahora, el lenguaje de ellos no significa justamente utilizar las palabras de ellos, porque hoy en día hay muchísimas palabras también que tal vez necesitamos nosotros entender e ir orientando. A veces le escuchamos por ahí como se saludan nomás los jóvenes. Che, ¿qué tal de plaga? ¿Dónde plaga? No sé yo si es que el otro es una plaga realmente, ¿verdad? Yo me acuerdo de un señor que le llamaba a su hijo, le llamaba Cancerito. Cancerito. Imagínense, Cancerito. ¿Sí? Cancerito, yo mira, ¿y por qué? Y lo único que hace es me carcome todo el día. Pero el problema de quién es? Es del papá o de la mamá que no le formó realmente. Y por eso se convirtió, así como él dice, en esa forma. Pero eso no es adecuado.
Entonces yo no puedo, porque quiero sintonizar con ellos, utilizar las mismas palabras. No significa eso. Pero sí significa entrar en ese diálogo para utilizar un modo de comunicación que ellos me puedan entender. Segunda característica, dice de que el mensaje tiene que ser claro. ¿Y qué significa claro? Dice el Papa, tiene que tener un orden claro y una conexión entre las frases, de manera que las personas puedan seguir fácilmente al predicador y captar la lógica de lo que les dice. ¿Y esto qué significa? A veces hay gente que viene y dicen bam, 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 una cosa. No sabe ni a dónde comenzó ni a dónde terminó. O hay gente que viene y te dice 10 veces la misma cosa. Y estaba allí, como dicen, está girando y no sabe hacia dónde. O para decir, bueno, sí, muy bien, ya está largo, entonces vamos a terminar aquí o qué. Como para terminar así. Es decir, tiene que tener una unidad, tiene que tener lo que antes se enseñaba esto en literatura, tiene que tener una exposición, un nudo y un desenlace. Tiene que tener una orientación, tiene que tener una claridad temática, dice el Papa. Y tercera cosa, esto es muy importante, dice el Papa en el número 159, dice el Papa, tiene que usarse un lenguaje positivo. Positivo. Atiendan bien, esto porque me parece importante, les voy a leer casi en extenso. En el número 159, los que tienen el texto pueden seguirme con esto. Dice, no dice tanto lo que no hay que hacer, sino que propone lo que podemos hacer mejor. Segunda cosa, dice, si indica algo negativo, siempre intenta mostrar también un valor positivo que atraiga, pero no quedarse en la queja, el lamento, la crítica o el remordimiento. Fíjense esto, qué importante. Se dan cuenta cómo el Papa habla realmente en nuestro lenguaje. Se dan cuenta cómo el Papa realmente habla esto que es, pero significativo para nuestra manera. No quedarse en la queja, el lamento, la crítica o el remordimiento. Y luego dice, además, una preocupación positiva siempre, dice, da esperanza, orienta hacia el futuro, no nos deja encerrados en la negatividad. Qué bueno que sacerdotes, diáconos y laicos se reúnan periódicamente para encontrar juntos los recursos que hacen más atractiva la predicación. El Papa está hablando de esta manera. Bien, después de esto, después de hablar de estos recursos metodológicos, hablando justamente de esta manera. Primero usar imágenes, segundo el lenguaje, y para el lenguaje nos da 3 indicadores. Primero que sea sencillo, que sea claro y utilizar un lenguaje positivo. Después de esto, habla el Papa en el 160 de que la finalidad de la evangelización está llamada a la profundización del querigma. La finalidad de la evangelización está llamada a la profundización del querigma. Es decir, el querigma tiene que ser profundizado por la evangelización. Y en este sentido va a decir el Papa que el querigma es el primer anuncio. El primer anuncio. Y cuando dicen el primer anuncio, dice el Papa, no es que sea el primero y después viene el segundo y ya olvida el primero. No. El primero, dice el Papa, que es el fundamental. El querigma, dice el Papa, es el anuncio fundamental. Fundamental quiere decir el que funda, que da el cimiento sobre el cual se hace crecer todo el resto. Y en este sentido, dice el Papa, que el envío misionero, en el número 160, dice, incluye el llamado al crecimiento de la fe. El envío misionero es un llamado al crecimiento en la fe. Y para eso el Papa menciona el número 28 del Evangelio de San Mateo. El 28, capítulo 28, versículo 20. Este capítulo 28, versículo 20 del Evangelio de San Mateo, es aquel en donde Jesús dice,
vayan por todo el mundo, enséñenles a observar todo lo que les he mandado. Y luego dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Papa dice, si es que nosotros tomamos este mismo texto, desde el número 28:18 al 28:20, vamos a darnos cuenta de que hay todo un proceso, dice el Papa. Dice, primero, vayan. Segundo, hagan que todos sean mis discípulos. Tercero, enséñenles. Cuarto, bautícenlos. Entonces, el Papa dice, esto es todo un proceso. Y esto es lo que se tiene que dar en el proceso de la evangelización. Por tanto, la evangelización, dice el Papa, es justamente un crecimiento, profundizar el querigma, el primer anuncio. ¿Y en qué consiste el querigma? Va a decir el Papa. Y ahí ya habla de la catequesis. Número 163. La catequesis. Dice, la catequesis y la educación están al servicio de este crecimiento, del crecimiento del querigma. Decía antes el Papa que la evangelización tiene que ayudar al crecimiento del querigma. Y dice entonces que la catequesis, lo mismo que la educación, la catequesis, dice, están al servicio de este crecimiento. Y en este sentido, dice el Papa, no voy a entrar mucho a hablar del tema de la catequesis, porque hay documentos muy buenos que ya salieron de la sede apostólica sobre el tema de la catequesis. Y menciona dos documentos que vale la pena seguramente siempre tener presente. Primero de todo, la exhortación apostólica Catequesis Tradente. ¿Quién había promulgado la Catequesis Tradente? ¿Alguien sabe? Fue en el año 1979. ¿Quién era Papa cuando eso? Juan Pablo II. Apenas subido a Papa, él había promulgado esta exhortación apostólica, la Catequesis Tradente. Y el Papa dice, tiene actualidad imposible de dejar de ver. Y segundo, el Papa habla del Directorio General para la Catequesis del año 1997. Dice el Papa, estos dos documentos son documentos que no podemos olvidar. Todo catequista lo debe conocer. Todo catequista lo debe dominar. Todo catequista lo debe tener como su libro de cabecera para poder entender lo que significa la catequesis. Pero dice el Papa, aparte de estos documentos, que ya supongo, dice, quisiera detenerme solo en algunas consideraciones que va a dar el Papa. Y primero de todo va a decir el Papa, la catequesis tiene un rol fundamental en el querigma, un rol fundamental para el querigma. Y dice que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Centro de la actividad evangelizadora. Y dice el Papa, ¿qué es el querigma? Dice, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Entonces, dice el Papa, en este sentido, de que el querigma no puede ser entendido, que puede ser abandonado por una formación supuestamente más sólida. No hay nada más sólido, dice el Papa,
más profundo y más seguro, más denso y más sabio que este anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Primero de todo, dice el Papa, todo catequizando debe aprender de la catequesis que Dios le ama, que Él ha enviado a su Hijo Jesús para salvarnos, que Jesús ha muerto por Él en la cruz y que Él resucitó para la vida eterna. 4 elementos fundamentales del querigma. Primero, que Dios le ama, que ha enviado a su Hijo Jesús, que Jesús ha muerto por Él en la cruz, que ha resucitado para la vida eterna y que es el camino que está llamado a hacer toda persona en su vida cristiana. A partir de aquí, dice el Papa, esto es lo que la catequesis tiene que transmitir en cada una de sus formas de enseñar, en todas sus etapas. Por tanto, el catequista tiene que ser el primero que siente esta experiencia y que por tanto transmite esta experiencia. Segundo elemento, después del querigma, dice el Papa, es lo que se da a llamar la enseñanza mistagógica. ¿Cómo enseña la enseñanza mistagógica el Papa? Que es justamente que la catequesis tiene que llevarle al catequizando a la vivencia de la liturgia. Por tanto, es ayudarle al catequizando a que guste la liturgia. ¿Y cómo le gusta la liturgia? No es imponiendo que la misa sea obligatoria, sino que es mostrándole el valor de la misa, invitándole a vivir la misa y llevándoles justamente a que esto se haga parte de ese día a día de la vida del catequista. Primero de todo, yo como catequista, yo no puedo faltar a la misa. O sea, si yo catequista no me voy a la misa, si yo mismo no tengo vida litúrgica, o si yo me voy a la misa y no comulgo, si yo nunca luego me acerco a confesarme, si yo luego no vivo estos sacramentos, entonces evidentemente que me va a ser muy difícil a mí transmitir. Por tanto, la experiencia mistagógica es ayudarle al catequizando a que tenga esta vivencia litúrgica dentro de su proceso de crecimiento. Y por último, dice el Papa, que a más del querigma y la vivencia de la liturgia está la propuesta moral de la catequesis. ¿Qué significa esto? ¿A qué se llama la propuesta moral? Se llama justamente a aquello de poner reglas, lo que está bien y lo que está mal. Y como enseñar simplemente muchas veces como mandamientos. Y que eso, dice el Papa, tiene que venir pero como último. La catequesis no se puede reducir, dice el Papa, a simples reglas de comportamiento. La catequesis tiene que animar esta vivencia profunda. Primero, de sentirme amado por Dios, de sentir de que Dios es nuestro Padre, de que Jesucristo ha venido a morir por nosotros en la cruz, que Él ha resucitado y que nos llama a la vida eterna. Y por eso la catequesis es verdaderamente el anuncio de la alegría del Evangelio. Esta experiencia del querigma se vive y se celebra en la liturgia, y esto es lo que después me anima a mí a un modo de comportarme. Por tanto, la catequesis es todo un camino y una vivencia de querigma, de liturgia y de vida, de comportamiento en el día a día. Queridos catequistas, este documento tiene un lenguaje muy sencillo. Tiene temas en distintos puntos. Pero nosotros como
tal vez en nuestro grupo parroquial, tal vez en nuestro grupo de catequistas propiamente, de leer un poco algunos de estos números y de decir cómo podemos hacer para que nuestra catequesis sea coherente a lo que el Papa nos exhorta a vivir. Muchas gracias.